voy a hablar sobre el tema cisternas rotas. Está marcado con el número 1906. Aquí tenemos lo que pudiéramos llamar un reto, un desafío o una reprensión. El Omnipotente expresa una queja y pide la compañía y que lo atestigüe el firmamento. Espántate, cielo, sobre esto y horrorízate, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. El agua es vida, no la desperdicie, decía un eslogan de la Radio Nacional. El agua es el preciado líquido por el cual históricamente muchas naciones peleaban y hacían guerras y dividían muchas civilizaciones. Por eso siempre se ha tratado de guardar, proteger y facilitar el acceso al agua, porque sin agua no hay vida. Primero eran las fuentes, como los ríos, fuentes naturales, arroyos, cañadas, manantiales. Luego la gente inventó los pozos, aljibes y cisternas para almacenar el agua. Y ese era el uso del Antiguo Testamento. En la Biblia, en la antigüedad, se hace mucha referencia a cisternas y a pozos. No habían llegado al momento como en el año 312 antes de Cristo y aquel famoso acueducto Aqua Appia que hicieron los romanos para llevar el agua a la población, porque el agua es vida. Podría decirse que la subsistencia de la población depende del pozo, la cisterna o la capacidad que tenga para accesar al agua. Cisterna, pozo o aljibe necesita garantizar que el agua que echan no se va a escapar. Pero uno de estos instrumentos rotos era un gran fracaso, era un gran fraude que podía costarle la vida al constructor. Imagínese usted que Nerón mandara a construir una cisterna y se le escapara el agua al emperador. Pagaría con la vida el ingeniero que se atrevió a cometer ese error. En la Biblia tenemos mensajes metafóricos, metáforas, parábolas y muchas maneras de Dios darnos a entender qué es lo que Él quiere. El tema que estamos tratando es un tema humano. Es un mensaje metáfora. Tiempo duro demanda palabras duras, pero palabras duras comprensibles para todos. Este mundo que vivimos nosotros, usted y yo y todos, y que nosotros no lo fabricamos, mucho menos lo diseñamos, sufre cambios negativos y positivos. Pero a partir del 11 de septiembre del 2021, la humanidad ha recibido un cambio negativo del cual prácticamente nadie ha escapado. Decimos esto porque perdimos la libertad, perdimos la privacidad en aras de seguridad y de movilidad. Solamente hay que salir del país y pasar por un aeropuerto para entender esto. Pocos cuestionan sobre la verdadera razón de estos drásticos cambios. Hoy usted no puede llevar todo lo que quiere y tiene que pasar por una serie de controles
para poder entrar a otro país o para salir de su país, porque son cambios que se han producido debido a esa masacre que hubo el 11 de septiembre. Dios, ayer como hoy, usa hombres y hechos, acontecimientos para hablarnos. Jeremías era un profeta de Dios. Jeremías habla al estilo profético, con parábolas, con poemas y como Dios lo inspirara. Y aquí en esta ocasión vamos a hablar de algo que pasó con el pueblo elegido por Dios, y todos sabemos que es Israel. Es elegido por Dios para demostrarle al mundo las variables de una relación de Dios con los seres humanos. Nosotros tenemos que aprender de las debilidades de Israel. Tenemos que aprender de las bendiciones de Israel. Cada vez que Israel se apartaba de Dios, recibía su merecido. Y cada vez que Israel se arrepentía de corazón y volvía a Dios, Dios los respaldaba, los defendía y los apoyaba. Por eso nosotros tenemos que aprender de la historia de Israel. Aquí hay una advertencia. Dios manda a Jeremías pocos años antes de la cautividad del pueblo de Judá, de Jerusalén, por Babilonia, donde tuvieron 70 años de esclavitud. Poco antes Dios le manda el mensaje para evitar esa catástrofe. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, en época de Nabucodonosor II. Damos los datos porque a los incrédulos les encanta desconocer las cosas que están en la Biblia. No les gusta, dicen que no fueron ciertas, pero la Biblia no habla de leyendas. La Biblia habla de hechos. Da nombres, da fechas, da lugar. Nabucodonosor, Babilonia, Judá, Jerusalén, siglo VI antes de Cristo. ¿Qué más quieren? Entonces todo lo que ocurrió en ese tiempo tenemos que atestiguarlo como cierto. El profeta viene a anunciarle a su pueblo Israel de un futuro sombrío e inevitable. Sombrío e inevitable por causa de su alejamiento de Dios, por causa de la rebeldía del pueblo. Dice el profeta en el capítulo 1, versículo 13: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. La primera vez fue cuando lo llamó. Ahora viene el mensaje diciendo: ¿qué tú ves? Tuvo una visión y el profeta responde: veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Entonces el Señor me dijo: desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes de Israel. Dos cosas está diciendo Dios aquí en estos versículos. Número uno, que Él tiene en sus manos el curso de la historia. Que nada pasa en esta tierra sin que Él lo haya programado o permitido. Segundo, Dios está informando que apartarse de los principios establecidos en la palabra de Dios tiene consecuencias graves. Dios está hablando a Israel a través del profeta. Le dice que ve una olla que hierve y que se derrama desde el norte. El norte era Babilonia. Y Dios le está diciendo que se está organizando una invasión destructora, mortífera,
que viene sobre el pueblo desde el norte. ¿Para qué se lo dice el Señor? Siempre que Dios va a castigar, siempre que el pueblo se descamina, siempre que el hombre se aparta, se descarría, está comprando su castigo. Antes que Dios castigue, antes de Dios castigarlo, manda a los profetas, manda el aviso. Si el pueblo se arrepiente, como pasó con la ciudad de Nínive, entonces el castigo no se ejecuta. Si el pueblo hace caso omiso, si el pueblo se comporta con indiferencia, entonces el castigo viene. Por eso Dios utiliza a los profetas, que son los predicadores, los pastores, los evangelistas, los hombres que predican la Biblia. Esos son los profetas de hoy. Entonces Dios cuestiona sobre la causa. Un análisis de conciencia cae muy bien cuando nosotros nos alejamos de Dios, porque un análisis de conciencia nos puede hacer reflexionar y volver al camino correcto. Dios le manda decir al pueblo de Israel, y si usted quiere se lo puede poner ese traje: así dice el Señor. Versículos 2, 1 y 3. Un recordatorio. Ve y proclama a oído de Jerusalén, le dice Dios al profeta. Dile a Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto. Israel estaba consagrada al Señor, era la primicia de la cosecha. Dios está reclamándole algo al pueblo con el cual Él tiene una relación íntima. Y le dice al profeta: proclama a sus oídos, no se lo mande a decir. Ve y dile en sus oídos, dile a Jerusalén que cuando Él lo seguía en el desierto, que Él lo recuerda cuando se acercaba. Yo no sé cuántos aquí me están escuchando que anteriormente tenían un tipo de relación con Dios y por alguna razón de la vida esa relación ha variado y ahora no se acuerdan de Dios, o si se acuerdan anualmente. Es bueno que refresquemos, porque Dios los refresca. Él dice que le diga a Jerusalén que Él recuerda esa relación de juventud cuando Dios trataba con su pueblo y cuando Israel lo seguía por el desierto de la vida. Entonces Dios cuestiona la causa, porque siempre que nos apartamos de Dios hay una razón. Siempre que nos apartamos de Dios hay una razón válida o no, pero hay una razón. Entonces Dios cuestiona la causa. Un análisis de conciencia invita el Señor a hacer. 2:5 de Jeremías. Así dice el Señor: qué injusticia vieron en mí tus antepasados, que se alejaron tanto de mí, se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. No le está echando la culpa únicamente a esa generación, le está echando la culpa a la anterior generación. Por eso a veces nos quejamos de lo malo que son los jóvenes, que los jóvenes son desobedientes, que los jóvenes se quieren gobernar antes de echar bigotes. ¿Quién tiene la culpa?
¿El joven o el que le dio educación al joven? Entonces Dios le dice: ¿qué injusticia vieron en mí tus antepasados? ¿A quién está culpando Dios? No está culpando directamente a esa generación, está culpando a la anterior. Por lo que nosotros empezamos a cuestionarnos: ¿qué fue lo que yo hice mal para que mis hijos salieran como salieron? ¿Qué fue lo que mamá hizo mal para que fulanita se comporte de tal manera? ¿Qué vieron en mí tus padres? ¿Por qué tus padres me dejaron? ¿Qué injusticia vieron? ¿Qué yo le hice? Óigame, eso como que pone a uno a pensar. Dios le dice a Israel: ¿qué yo te hice? ¿En qué yo te ofendí? ¿En qué yo te he fallado? Usted se puede preguntar eso. ¿Qué le ha hecho Dios a usted para que usted lo deje? ¿Qué maldad vio usted? ¿Qué compromiso Dios no le ha cumplido a usted, por lo cual usted se apartó de Dios? Creo que esos son temas de análisis. ¿Qué injusticia vieron para que se alejaran de mí? Entonces dice: se fueron detrás de lo que no vale y en nada se convirtieron. El que se va detrás de la porquería, en porquería se convierte. Aleluya. Se fueron detrás de la basura, en basura se convirtieron. El pueblo dice esta verdad en otra manera, de otra forma: dime con quién andas y te diré quién eres. Israel dejó a Dios para ir detrás de dioses muertos, de dioses fabricados por ellos, baales, ídolos de madera o de barro o de yeso. Entonces dice el Señor: se fueron detrás de nada, en nada se convirtieron. Entonces, ¿qué son? Son nada. Eso es lo que Dios está reclamando, porque nosotros somos los culpables, no Dios. Nosotros somos culpables de nuestra desgracia. Nunca nosotros debemos echarle la culpa a Dios. Nunca nosotros debemos creer que la culpa de nuestra maldad o de nuestra desgracia: lo que pasa es que Dios no me cuidó. Lo que pasa es que Dios no hizo muñecos, Dios no hizo títeres, Dios hizo seres pensantes. Y esos seres pensantes, el Dios soberano, oiga, entienda esta verdad: el Dios soberano quiso compartir su soberanía con esos seres pensantes, independientes, libres, que Él fabricó. Y la gente dice: no, están contentos porque son libres. Usted sabe que la libertad es un compromiso. Porque ¿qué pasa? Como usted es libre de sus hechos para cometer lo que usted le dé la gana, usted también será responsable de las consecuencias que generen los hechos que usted cometa. Dios te hizo libre. Dios no te empuja para que peques, tampoco te empuja para que no peques. Dios te enseña el camino y te dice: escoge el que tú quieras. Este es el bien, este es el mal. Si fuéramos títeres, si fuéramos muñecos, Dios nos empujara por obligación por un camino. Pero Dios no nos empuja. Mandó a su Hijo para que trajera la verdad y nosotros eligiéramos por qué camino queríamos caminar. Eso pasó con Israel. Dios les presenta el camino y ellos rechazan la verdad de Dios para convertirse en nada. Dice el versículo 6:
Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto y que nos guió por el desierto? ¿Están conscientes de que eran esclavos por 400 años en Egipto? ¿Están conscientes del tipo de vida de esclavitud que vivían? ¿Están conscientes de cómo Dios lo libertó? ¿Están conscientes de que Dios con su brazo fuerte los sacó de la esclavitud a la libertad? Pero no tienen la conciencia de preguntarse: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto y que nos guió por el desierto? A veces hay gente que está en desgracia, en calamidad extrema, y pide la oración, y se hace una cadena de oración, y se ora por esa persona, y Dios tiene misericordia y le devuelve la vida. Y cuando está sentado en su casa disfrutando de salud, no pregunta qué fue lo que pasó. No se acuerda cuando estaba en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y que por medio de las oraciones de una cantidad de hijos de Dios, el Señor se compadeció y lo levantó de esa cama. No se acuerda y se va a beber ron, y se va a parrandear, y se va a disfrutar la vida, esa vida que Dios le ha dado. Eso le pasó a Israel. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? Malagradecidos, ingratos, hombres y mujeres que no merecen que Dios los haya ayudado. Dios los acusa de indiferentes, porque el que no pregunta, el que no agradece, Dios los acusa de indiferentes, porque son malos. Así somos. Nos creemos competentes, nos creemos autosuficientes, y por eso muchas veces pensamos o actuamos como si no necesitáramos a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hay una responsabilidad. Un pueblo desviado tiene razones y causas. Y una de las causas del pueblo desviado radica en su liderazgo. La mala calidad de dirigentes espirituales se refleja en el comportamiento liviano, superficial de una sociedad sin valores morales. Amigos y hermanos, a Ezequiel Molina Rosario le da miedo lo que estamos mirando. Vemos gente que está buscando beneficio material en nombre de Dios. Vemos gente que además está ocupando su tiempo en interminables y estériles discusiones teológicas. Otros saben tanta Biblia que descalifican lo que dice la palabra de Dios. Es decir, tenemos una cantidad de teólogos, entre comillas, interpretando la Biblia a su antojo y comodidad, que eso está matando la fe de la gente. ¿Quién tiene la culpa del desvío espiritual? Los pastores, los sacerdotes, los guías espirituales, los profetas, los maestros, los hombres y mujeres que Dios ha mandado a predicar y a enseñar su palabra. Repito, dime con quién andas y te diré quién eres. Da miedo lo que estamos mirando, porque nosotros somos responsables de decir la verdad, le duela o no le duela a la gente.
tenemos un compromiso ante Dios de decir lo que enseña la Biblia, lo que nosotros aprendemos y digerimos, que asimilamos de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? No le hicieron caso. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley, esto es importante lo que está diciendo el profeta. Póngale atención a esto. El profeta Jeremías está cuestionando al pueblo y está cuestionando a su liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es el responsable de mantener los valores espirituales en su país. Por eso a veces tenemos que protestar públicamente. Cuando los valores morales están en peligro, nosotros tenemos que arriesgar la faja y salir a defender la vida y los valores morales. Porque lo dice la Biblia. A través del profeta, el Señor está acusando directamente. Oiga bien. Nunca preguntaron los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes espirituales de Israel, los que intercedían ante Dios, los encargados del culto, de la búsqueda de Dios. Pero esos sacerdotes, dice aquí, nunca preguntaron dónde está el Señor. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron detrás de dioses que para nada sirven. O sea que lo primero que estaban perdidos eran los sacerdotes, los profetas y los pastores. Dice Jeremías 2:8. Así que los pastores, los profetas y sacerdotes debemos cuestionarnos. A ver si nosotros estamos más perdidos que el Inver. A ver cómo nosotros estamos encaminando la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué será que dice que no conocieron a Dios estas tres clases de hombres? Dice, los expertos en la ley jamás me conocieron. Yo le pregunto a los oyentes, ¿Dios habla mentira? Entonces, si Dios dice que los sacerdotes, los profetas y pastores no lo conocieron a Él, ¿debemos creer eso? ¿Habrá hoy pastores, sacerdotes y profetas que no conocen a Dios? ¿Quién puede acusar a nadie de que conoce o no conoce a Dios? Yo no me atrevo a decir que un pastor, un sacerdote o un profeta no conoce a Dios porque me parezca a mí. Pero Cristo sí dijo claro, Cristo enseñó cuál es la credencial. Yo no soy santo porque yo diga que soy santo. El Señor Jesús dijo que hay una credencial. Esa credencial, ese ID, esa identificación personal, el Señor dice que son los frutos. Los frutos. Si yo vivo como siervo de Dios, mis frutos lo van a decir. Si yo en la tarima predico una cosa y en la iglesia, en la oficina, en la universidad soy otra cosa, eso es lo que la gente ve. Entonces, cuando dice el Señor que sus ministros jamás lo conocieron, está diciendo cuál es la causa de la rebelión del pueblo.
Entonces por eso llamó a Jeremías y le pasó un carbón encendido por sus labios primero. Preparó, condicionó a Jeremías para que fuera capaz de llevar el mensaje claro y completo. Porque este descuido, amigos y hermanos, este descuido trae consecuencias. Consecuencias para las cuales es difícil que aparezca un remedio. Se ha dicho que si no aprendemos de la historia, simplemente la vamos a repetir. Los errores de ayer, si se siguen cometiendo hoy, los resultados van a ser lo mismo. Por eso es que siempre llamamos la atención, para que la gente abra los ojos, para que la gente despierte, para que la gente se arrepienta, para que la gente cambie de vida y se someta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cisternas rotas? Estamos hablando de que el sistema ha fracasado. Estamos hablando de engaños. Estamos hablando de fracasos, de falsedad, de mentiras. Porque hay una realidad que no es solo de República Dominicana, aunque nos compete más la República Dominicana, porque aquí es donde vivimos. Pero yo no sé si ustedes han notado, cuando uno ve y oye a los analistas políticos y las noticias nacionales e internacionales, hay un espíritu de ingobernabilidad. Todos los países están en problemas. Nosotros le decimos a algunos políticos amigos, con los cuales podemos tener cierta confianza, cuando ganan una candidatura, le digo, tengo que orar por ti, porque no hay manera en que quede bien. Todos los presidentes han sido malos, pero cuando van a votar, votan por uno. La gente se rebela contra aquel que ellos mismos ponen. Es una realidad que estamos viviendo. Nosotros no inventamos eso. Pero usted ve que un presidente es electo y a los 100 días tiene una huelga. Eso pasa en Argentina, eso pasa en El Salvador, eso pasa en Brasil, eso pasa en Corea, eso pasa en Santo Domingo, eso pasa donde quiera. Porque hay un espíritu de ingobernabilidad. Hay una violencia generalizada. La gente como que respira ser violento. Y esto quiere decir que una solución equivocada conduce al fracaso irremediable. ¿Por qué la ingobernabilidad? ¿Por qué la violencia? Porque las soluciones que le hemos buscado a las problemáticas sociales son inadecuadas o son engañosas. Por eso tenemos que hablar de las cisternas y de las cisternas rotas que no retienen agua. Siendo el agua líquido vital, no podía faltar o no puede faltar. Las cisternas o pozos eran imprescindibles. Cuando trataban de sustituir a la cisterna, entonces trajeron una cisterna que no servía. El agua se escapaba y la necesidad del pueblo se desbordaba, entonces venía la violencia. ¿De qué sirve una cisterna rota? El agua se escapa. Cisterna rota es sinónimo de fracaso. Nadie guardará agua en cisternas rotas. Hoy el mundo y la sociedad están dependiendo, ¿sabe de qué? De cisternas rotas. Estamos dependiendo de cisternas rotas. Es una causa de crisis. Cuando la sed aprieta, la gente se desespera. Cuando la sed moral, la sed espiritual se hizo insoportable en Israel, crearon otra fuente. Esas fuentes resultaron ser dioses falsos
hechicería, dinero y ciencia. Dios ha provisto una cisterna. Esa cisterna es inagotable. Esa cisterna no tiene agua muerta, contiene agua viva. Esa cisterna está disponible. Pero ¿qué hizo Israel? Israel prefiere abandonar el camino e irse por los dioses de los pueblos circunvecinos. Dejaron a Dios. Cuando dejan a Dios llega la necesidad. Cuando usted no tiene en quién confiar, cuando usted no tiene una fuerza superior a la cual usted pueda clamar en el momento de aprieto, ¿qué hace usted? Va en busca de otras ayudas. Cuando Israel se veía en aprieto, como Dios ya no le funcionaba porque ellos estaban en pecado, entonces fabricaron sus propias cisternas para ellos. ¿Y cuáles eran esas cisternas? Los dioses falsos. Pero esos dioses falsos no son solamente los ídolos, no es solamente Baal. Estaba la hechicería, el espiritismo, el paganismo, es decir, el dinero, la autosuficiencia, la ciencia. Yo no necesito a Dios porque ya yo sé cómo resolver mi problema. La mayor necedad o la mayor ignorancia de un ser humano es cuando dice que no cree en Dios. Porque el que no cree en Dios no cree en él mismo. Y si no cree en él mismo es una persona que tiene problema mental. Eso puede ser un científico, puede ser quien sea, porque hace muchos años estamos repitiendo lo que decía un gran científico hace muchos años. El que tiene un poco de ciencia se aparta de Dios. El que tiene mucha ciencia se acerca a Dios. Cuando la sed moral, cuando la necesidad de Dios se agudiza, la gente con desesperación busca: ¿a quién clamo? Cuando viene un ciclón, cuando hay un temblor de tierra, cuando hay algo que sabemos que no podemos controlar, ¿a quién clamamos? Tenemos que buscar un ser superior. Pero si no lo tiene, ¿qué hace? Inventa uno. La Biblia le llama que son necios. Entonces Dios los acusa y le dice el Señor, esta es una acusación muy seria que se le puede hacer a cualquiera. Dios se la hizo a su pueblo. Dice: mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve. Espántense cielo ante esto, tiemblen, queden horrorizados, dice el Señor. Hay algo que el pueblo ha hecho que Dios llama sorpresa, algo que no se esperaba de ese pueblo. Cambió la gloria de Dios por lo que no sirve. Entonces Dios llama como testigo al cielo y a la tierra ante una cosa tan horrible que ha ocurrido. Y le dice: tiemblen los cielos y queden horrorizados, dice el Señor. Porque ¿cómo es posible que usted cambie la verdad por la mentira? ¿Cómo es posible que usted cambie lo que sirve por lo que no sirve? ¿Cómo es posible que usted coja su carro nuevo y lo cambie por una carcacha que se apaga cada 5 kilómetros? ¿Cómo es posible que usted cambie la medicina que le ha resuelto los problemas durante toda su vida? De repente usted dice: no la voy a usar más, voy a usar esta. ¿Va usted a permitir eso? ¿Cambiar lo que está aprobado por lo que no es? Entonces Dios le dice que cambiaron lo que sirve por lo que no sirve. Entonces hay un diagnóstico. Un diagnóstico los galenos lo hacen después de una observación, de un tiempo de observación y de observar una sintomatología en el paciente.
Luego entonces viene la medicina. Jeremías dice, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Primero, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Segundo, han cavado sus propias cisternas, pero esas cisternas están rotas, no retienen agua. Lo primero es que la gente abandona a Dios para buscar una alternativa mejor. Ya yo me cansé de Dios, yo me voy a buscar la ciencia, me voy a buscar el dinero, porque por aquí es que yo voy a resolver. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva probada, y han cavado sus propias cisternas, que resultan ser cisternas rotas, como son la mayoría de los remedios que nosotros buscamos. Cisternas rotas tiene consecuencias. Y vamos a ver algunas de estas consecuencias de la vida real. Hoy da la impresión de que nuestra sociedad involuciona. En vez de avanzar, se atrasa. Hay cosas que las hacían los salvajes que ahora son moda. Hay cosas que nosotros por años la hemos superado y ahora están volviendo a ella. Si no, piensa en Sodoma y Gomorra y en otras lindezas que tiene la Biblia. Los mismos pecados aberrantes que una vez Dios castigó y que habían sido superados supuestamente, la gente lo tiene como la novedad última, como la moda, lo que está de moda. Entonces, cisternas son como la figura del instrumento vital para nuestra sociedad. Hay unos teóricos del socialismo, por ejemplo, como Robert Owen, Karl Marx, Federico Engels, que ante la situación de lo que ellos llamaron la explotación capitalista, se inventan el socialismo y su derivación en el comunismo como una panacea para acabar con la explotación capitalista. Sin embargo, parece que fue una cisterna rota, porque la historia demuestra el fracaso total de los países que se implementó ese sistema. No vamos a mencionar nombres, pero usted hace un análisis de los países que han adoptado ese sistema político a ver cuál es su situación actualmente económica y social. ¿Por qué? Porque son cisternas rotas. Solo han traído hambre, han traído miseria y atraso, a pesar de que le llaman progresistas. Cisternas rotas. Han sido muchas de las políticas, de los partidos, de las políticas sociales, de las cosas nuevas que hacen los gobiernos. Control natal, por ejemplo, siglo XX. Hoy Europa, hubo un tiempo cuando yo era más joven que ahora, hubo un tiempo en que se enfatizaba mucho la planificación familiar, el control natal, para controlar el hambre. Estoy hablando de 40 o 50 años o más atrás. Y empezaron los programas de planificación. La gente lo cogió en serio. Y los países que más en serio lo cogieron fueron los países de Europa. ¿Qué tenemos hoy? Una Europa envejecida y sin relevo. ¿Entendió eso? Una Europa vieja y no tiene relevo porque los jóvenes no están, porque ellos controlaron la natalidad. ¿Cómo llamamos a eso? Cisternas rotas. República Dominicana. Vamos a dar un paseo por República Dominicana. En los años 90 se aprobó la financiación de partidos políticos para evitar, oiga bien, la meta es excelente,
El fin es loable. Una ley para darle una cantidad de millones a los partidos, para que no tengan que utilizar el dinero sucio en su campaña, para que los partidos puedan financiarse, para que el Estado democrático financie la campaña electoral. Esa fue la solución. Resultado, salió en la prensa en estos días que la democracia nuestra en este sentido nos ha costado en un año 1.500 millones de pesos, repartido entre los partidos políticos. 33 partidos políticos. El 80% de esos 1.500 millones de pesos se los repartieron entre 3 partidos, los 3 partidos principales. El resto se los repartieron en los partidos pequeños. ¿Qué se ha logrado con esa ley? Se logró la meta, se alcanzó el propósito, el dinero sucio no ha seguido penetrando en el Congreso, no ha seguido penetrando en el gobierno, no ha seguido penetrando en el comercio y la industria, no ha seguido penetrando hasta en los bancos, no ha penetrado el dinero sucio. Cisternas rotas. Medidas anticorrupción han logrado muy poco. Se percibe, la gente piensa que todos los funcionarios públicos son ladrones. Eso es lo que la gente piensa, que todos los políticos son mentirosos, charlatanes. Hay una buena cantidad que son así, pero no es la mayoría. Creo que la mayoría piensa y la mayoría se respeta, pero ustedes saben que una oveja negra, una oveja enferma, echa a perder un ganado. Pero eso es lo que la gente percibe. Ahora, ¿qué se ha hecho para detener la corrupción? Usted le pregunta a cualquier persona del pueblo, ¿qué se ha hecho para detener la corrupción? Y fácilmente le contesta, más corrupción. Para detener la corrupción, más corrupción. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo que ha dejado a Dios. El pueblo, la gente que se aparta de Dios, se aparta de los valores morales. ¿Cómo le dice a usted a un mentiroso, a un charlatán, a un engañador que cambie de la noche a la mañana y que deje de robar? Usted tiene que pagarle más que lo que él va a dejarse de ganar. Pero hay otra cosa, que yo lo llamo también cisternas rotas, porque no han logrado el objetivo. Medidas de libertad. ¿O qué? Aquí en América dice que hay libertad de prensa en la mayoría de los países. Pero en vez de llamarse libertad de prensa, ojalá que los periodistas no me destruyan, no me acaben por esto. Pero aquí, en vez de llamarse libertad de prensa, debería llamarse libertad de insultos, lenguaje sucio, grosero, cargado de insultos, difamación, mentiras, malas palabras. Las redes sociales a la vanguardia, muchos medios de radio y televisión, lenguaje grosero. Ya llegamos a un nivel que no se respeta ni la figura presidencial. Óigame, cuando un país denosta, maltrata, denigra a la figura señera de su nación, ¿qué podemos esperar de los demás? Cuando un país, su prensa, barre el piso con la figura presidencial, ¿qué podemos esperar nosotros los seres mortales? Eso es lo que estamos viviendo.
Yo no sabía que la mala palabra se premiaban, pero ahora se premia la mala palabra, la perversidad, la maldad, la suciedad. Todo eso se está premiando por las redes. Y todo eso se ha hecho. ¿Sabe por qué? Todo esto se hace en nombre de la libertad de prensa. Le estamos huyendo al monstruo de la mordaza. Y queremos libertad de prensa, pero hemos caído en una anarquía. Y a eso yo le llamo, son cisternas rotas que no retienen el agua de los valores y de la verdad. ¿Cómo usted no se va a enfermar si lo que está bebiendo agua podrida? ¿Cómo usted no se va a enfermar si no hay agua para saciar su sed? ¿Cómo no se va a desesperar si no hay quien mitigue la sed que lo agobia? El mercado de contenido, ese es un nuevo mercado. El mercado del contenido, mientras más bajo y perverso, más like y más view. Cisternas rotas. Pero hay además una violencia delincuencial. Más de 30 damas, mujeres, asesinadas entre julio y noviembre de este año, asesinada por su amante, hogares destruidos, niños huérfanos, dolor familiar generalizado. ¿Cuál es la causa de hombres verdugos? ¿Por qué hay tantos hombres malos? No nacieron del vientre de una mujer. No fueron enseñados, criados o instruidos por una madre mujer. ¿Qué le enseñó su madre a esos verdugos? Son preguntas. ¿Por qué el aumento del crimen callejero? ¿Por qué tanta delincuencia? Las respuestas son más preguntas que usted se debe hacer y responder. ¿Sabe por qué está pasando todo esto? ¿Sabe por qué el aumento del crimen callejero y la delincuencia? ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Quién ha educado a los jóvenes del siglo XXI? Hagamos un ejercicio del comportamiento de los últimos años y reflexionemos. El materialismo, ese es el culpable de todo. Ojo a esto: afán de progreso, la necesidad de adquirir bienes, asegurarle un futuro promisorio a los hijos, conduce a una conclusión lógica. Papá y mamá están obligados a producir más ingresos para darle buena alimentación a sus hijos, para tener techo seguro, para pagarle buenos colegios y universidades, para comprarle celulares y tabletas. Por lo tanto, papá y mamá salen temprano de la mañana y regresan tarde de la noche a su casa, porque están trabajando para buscar mayores ingresos. Entonces, ¿quién cría a los hijos de hoy? ¿El televisor? ¿El celular? Gran noticia de conquistas sociales, salen en los periódicos, gran anuncio de progreso, noticia muy bien recibida por la sociedad. Oiga estas dos noticias que salieron en este mes pasado. Dos noticias que la sociedad la aplaude. Las mujeres representan 53%. Repito, las mujeres representan 53%
de la fuerza laboral en República Dominicana. Otra noticia: las exportaciones lideradas por mujeres crecen un 27%. En mi experiencia, en mi conocimiento de más de 70 años, porque tengo 80 de edad, ¿qué yo he visto? Usted puede haber visto lo contrario a lo que yo he visto, pero yo he visto esto. Yo he visto que detrás de cada mujer exitosa en los negocios y en las empresas, detrás de cada mujer exitosa, lo más probable es que haya un hogar descuidado. No me tire piedra, pero eso es así. El modelo original ha cambiado para suplir demandas sociales. Los padres y las madres hoy no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para su pareja, no tienen tiempo a veces ni para su salud, porque están ganando dinero. Y hoy hay muchos hogares, no se asombre por esto, pero hoy hay muchos hogares que lo compone una persona o dos personas y dos mascotas, un perro y un gato, 0 hijos. 0 hijos. Esa es la sociedad que hemos construido. ¿Cuál es el resultado? Depresión, suicidio, violencia, delincuencia, porque la gente está desesperada emocionalmente y pierde los controles porque ha alterado el patrón divino. Pero cuando hay hijos, los hijos se crían solos o los educa el barrio. El barrio cría a los hijos porque papá y mamá no tienen tiempo. No son estos hombres criados por el barrio los verdugos y asesinos de mujeres. Yo dudo que un hombre criado en su casa, disfrutando del amor y el cariño de una madre, yo dudo que ese hombre sea asesino de mujer. Porque ese hombre va a pensar en su mamá. Ese hombre no tocará a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Pero los hombres que se crían en la calle, las mujeres que se crían en la calle, no tienen afecto natural, no se aman ni ellos mismos. ¿Cómo van a amar a la pareja con la cual conviven? Entonces estas son de las cosas que ocurren. No son estos el dolor de cabeza de los gobiernos y de las políticas sociales, que no vale política social. Todas son o han terminado siendo cisternas rotas. Las feministas desafían al hombre, lo minimizan, lo ridiculizan. Pareciera que su proyecto es sustituir o eliminar al hombre o la figura masculina. Otra cisterna rota. La única fuente de vida es la Biblia. La única es la palabra de Dios. Y si los hogares, la familia y la sociedad han colapsado, es porque han desechado la verdadera cisterna. ¿Cuál es la cisterna que no está rota? Porque toda la que ha inventado la sociedad, todos los esfuerzos de los psicólogos, todos los esfuerzos de los orientadores, parece que han fracasado.
En los últimos 30 años es cuando más consejería psicológica hay y es cuando más violencia familiar hay. ¿Es que son malos los psicólogos? No. Es que son cisternas rotas. Es que el camino no es ese. El camino es la palabra de Dios. La Biblia es la cisterna. Aquí está el agua. Cuando la familia aprenda a tomar agua de esta cisterna, los hogares cambiarán, la sociedad cambiará, el país cambiará. ¿Qué dice Colosenses 3, 18 y 21? Esposas, dice la Biblia, la cisterna que no está rota. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas. No sean ásperos con ellas, como conviene en el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y termina diciendo: padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Entonces, tenemos que cuestionarnos, tenemos que revisarnos. Los líderes religiosos y líderes sociales, cuya misión debe ser sembrar y cultivar la fe de un mundo sin esperanza, pero que con los hechos a veces destruimos ese mensaje de esperanza y de paz, porque aparecen líderes espirituales codiciosos de torpe ganancia, con un amor al dinero desbordante. Aparecen líderes espirituales que más bien tienen la fachada de empresarios. Empresarios que brillan junto al afán de su estatus. Se desvelan por un estatus digno, por su crecimiento económico y por su bonanza material, y sustituyen al Espíritu Santo por el brillo pasajero del oro de este mundo. Contrario a otros tiempos, hoy hay más iglesias en los residenciales de lujo que en los sectores populosos y humildes de la ciudad. Cisternas rotas no retienen agua. Termino con la recomendación. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Iniciemos hoy, primer día del año, iniciemos un proceso de restauración de los principios y de los valores olvidados, y volvamos nuestros corazones a Dios, que nos regaló la vida y la familia. Número 2, levantemos nuestras manos, levante su mano. Digamos al mundo que hay un país que ama a Dios, y este año trabajaremos para corregir las grietas de nuestras cisternas, para que no se escape ni una gota de agua, del agua de la paz, del agua del progreso, del agua de la hermandad y del agua de la fe. Ese país se llama República Dominicana. República Dominicana, libre, soberana, contra todo pronóstico del diablo. Un aplauso a Cristo.
Un gloria a Dios que retumbe en el infierno. ¡Feliz año 2025! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Quiero tomarme un minuto. Quiero tomarme un minuto para hablar. Todo el que oyó el mensaje y cree que necesita acercarse a Dios. Antes de esto quiero felicitar a la audiencia. Quiero felicitar a todo este pueblo que se quedó tranquilo hasta que estamos terminando. Un aplauso para ustedes mismos. Ahora me dirijo a los amigos que están aquí presentes, oiga bien, y los amigos que están a través del mundo, en Europa, en América, donde quiera que estén. Ahí donde usted está, vamos a dar un paso al frente. Vamos a tratar de renovar nuestro compromiso con Dios. Yo quiero que usted ahí donde está, aquí en el estadio o allá en su casa o donde quiera, usted va a repetir esta oración. Vamos a hablar con Dios. Vamos a humillarnos ante Dios. Vamos a pedir misericordia al Señor y vamos a acercarnos a Él. Cierre sus ojos, todos los amigos que están aquí o que están a través de los medios, y repita conmigo esta oración. Una oración de perdón. Después de entregarle su vida al Señor, usted buscará una iglesia cristiana evangélica y le dirá al pastor: yo entregué mi vida a Cristo y quiero perseverar en esta congregación. Usted va a leer la Biblia todos los días y usted va a orar, a hablar con Dios, a darle gracias y a pedirle su ayuda todos los días. Todo el que quiera entregar su corazón al Señor y poner a Jesucristo en el control de su vida, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Padre Celestial, Dios de amor y bondad, gracias por acordarte de mí. Soy un simple pecador que al escuchar tu voz he descubierto que todas las maldades que me han ocurrido son por causa de mi pecado. Hoy los reconozco, me arrepiento y te pido perdón. Perdóname, Señor. Por ignorancia lo hice. Muchas veces te ofendí. Ahora reconozco que tú eres el único Salvador y te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Y de hoy en adelante, de hoy 1 de enero en adelante, seré un fiel seguidor, discípulo tuyo. Cuento con tu ayuda y tu fuerza para que un día nos podamos juntar en la patria celestial. Gracias por tu amor hacia mí. Lávame con la sangre derramada en la cruz y escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor.